Tienes que compartir este podcast, people. Pero tengo mucho miedo, Alternativos. Tienes que hacerlo por mí, people. Por Alternativos. Está bien. Por ti, Alternativos. Bien, Alternativos. People está muerto. Lo llenaron de coronavirus de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de grabar un podcast. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. Hoy me acompaña, como casi siempre, Berry, edu.berrío en Instagram. Parce, ¿sí le conté que el primo de un amigo de la esposa del vecino conoce a Scarlett Johansson? ¿El primo que está en la picota? Ese mismo, sí. No me había contado, pero sí es totalmente posible, por una teoría que se propuso desde 1930, finales de los 20, principios de los 30, en el que se dice que todos estamos conectados con cualquier persona del mundo. Estábamos hablando de la teoría de los 6 grados, ¿verdad? Sí, señor, en una cadena menor a 6 grados. Esta interesante teoría fue propuesta por primera vez en un cuento por el escritor húngaro Frigyes Karinthy. Entonces, él la propuso en un libro que se llamaba Chains, Cadenas. Y lo que propone es que, gracias a las propiedades matemáticas de la exponenciación, si yo tengo 50 amigos y cada uno de esos 50 amigos tiene 50 amigos, eso a la sexta potencia o la sexta cadena que genera eso, terminan siendo como 15,000 y pico millones de personas, que es el doble de la población que es actualmente. Entonces, la probabilidad de que usted esté conectado con alguna persona del mundo es muy alta. Ok, yo había escuchado sobre el libro que se llama 6 grados. Bueno, digamos que en la historia después pasaron muchas cosas que trataron de ver si era cierto, de determinar qué tan cierta era esta teoría. Y Duncan Watts escribió un libro acerca de eso, de la experimentación que se hizo, basado en un experimento que se hizo en 1967 para comprobar qué tan cierta era la teoría. Digamos que desde los 50s, en el MIT, un matemático y un especialista informático, si no estoy mal, trataron de encontrar una solución matemática para el problema de los 6 grados de separación, para determinar si realmente era cierto y si era cierto, cuál era como la fórmula matemática que describía este fenómeno. ¿Ese problema matemático tuvo resolución algún día? No, eso duró como 20 años sin dar una resolución satisfactoria. Y ahí fue cuando llegó Stanley Milgram. Y de hecho él hizo un experimento, no una solución matemática, hizo un experimento. ¿El experimento del mundo pequeño? ¿Cómo es que se llama? Sí, el experimento del mundo pequeño. Stanley Milgram era un sociólogo que ha hecho varios experimentos importantes de conducta humana y este tipo de cosas. Sí. Hay un experimento de Milgram, creo que del 63, donde metían a la gente en una cabina para, supuestamente le decían a la persona que para que la otra persona aprendiera, cada vez que él cometiera un error usted le daba un choque eléctrico. Entonces, realmente eso no suena tan humanitario. No, realmente no estaba pasando, pero él lo que quería experimentar en ese experimento era hasta qué punto la obediencia de una persona iba por encima de sus valores. Y bueno, en su momento fue súper polémico. Se hizo una película en Alemania como en los 80s del experimento de Stanley Milgram. Y se hizo una después, en los 2000 con este man que es el pianista. ¿Quién? De hecho, la película se llama El Experimento, es buenísima. Ok. Entonces, él buscó 300 personas de Omaha y de Wichita. Sí. Que, haga de cuenta, en Estados Unidos se entiende que son pueblos muy alejados. Ok. Entonces, allá consiguió 300 personas y les dijo que le enviaran una carta a una persona en Boston. A una persona específica con unos datos específicos y unas características específicas. Pero sin dirección, sin nada de eso. Pero la idea del experimento era que usted no le enviaba directamente la carta a él, sino que usted se la enviaba a algunos de sus conocidos que tuvieran la posibilidad de reenviarla. Sí, a una persona que uno considerara que tuviera la posibilidad de estar conectado con él de alguna manera. Sí. Se enviaron 300 cartas y al destinatario le llegaron 64 de esas 300 cartas. Bueno, es como 20 por qué. Como, 20%. Sí, bastante pequeño, pero llegaron bastantes cartas, digamos, llegaron 60 de las 300. También hubo muchas críticas al experimento por eso, porque tenía muchos vicios de oficio. Pero en últimas... Sí, claro, carece de rigor porque pues hay muchas variables que quedan como indeterminadas, sobre todo como de comunicar eso de la persona. Porque es diferente que una persona pues tenga muchos amigos, que esté súper bien conectada, a otra persona que sea una persona más solitaria y que conozca muy pocas personas, conozca entre comillas, ¿no, señor oyente? Porque pues va a tener como menor rango, o en teoría tendría menor rango, pero lo interesante de toda esta teoría es que independientemente de todo eso, la máxima distancia, la máxima cantidad de interacciones que separan a dos personas en cualquier
cualquier parte del mundo son 6 eslabones, 6 interacciones. Eso fue lo que propuso después Duncan Watts en su libro de Six Degrees. El libro completo se llama Six Degrees, The Science of a Connected Age. Entonces él dijo que excepto casos específicos como los que usted acaba de mencionar, el señor que es ermitaño o ciertos pueblos que están desconectados de la sociedad civilizada como lo conocemos nosotros, digamos que en ese caso, ese tipo de poblaciones es menos del 1% del global. Significa que en el otro 99% aplica la ley de los 6 grados de separación. Y ya en cierto punto, dentro de la cultura pop, por decirlo de cierta manera, se estableció como una realidad. Es algo que no se puede como tal demostrar matemáticamente. Pero es tan amplio que encontrar el único caso en el que no se cumple, pues igual no hace que el resto sea... Eso se llama la excepción a la regla. Esa excepción a la regla es tan pequeña, menor al 1%, entonces ya se entiende como que es algo real. Se generaliza. Exacto. ¿Cómo pasó de la teoría al mundo real? Bueno, la primera aproximación que se hizo es algo que se conoce como el número de Erdos. Y es un matemático que hizo una especie de algoritmo para encontrar el número de eslabones que había entre una persona y él. Entonces, después Kevin Bacon hizo algo muy parecido, está en su página, es como un juego en el que usted puede encontrar cuál es la distancia entre cualquier celebridad americana y él, como el número de eslabones que hay entre cualquier celebridad y él. El número de Erdos fue de las primeras aproximaciones que se hizo en el mundo real, y ya en la vida real hay como 2 casos específicos donde funciona. Pero este es el caso de Kevin Bacon, ¿eso fue antes de Facebook o cómo? No, creo que fue después. Fue más como lo mismo el número de Erdos. De hecho, como que se dieron cuenta que las celebridades, al tener un campo o una red social real más grande, tenían una capacidad de tener menos eslabones entre ellos y cualquier otra persona del mundo. De hecho, después Facebook hizo un experimento en el cual tuvo que excluir a los famosos. Algo similar pasaba con los matemáticos, y es que entre ellos en comunidades estaban extremadamente cercanos, como más que en cualquier otro gremio. También se dieron cuenta que hay nichos específicos donde cuando usted entra al nicho inmediatamente se conecta prácticamente con toda la gente de ese clúster o de esa plataforma. Y ya después, como que la teoría trascendió cuando llegaron las redes sociales. Desde antes de Facebook, donde ya estaba MySpace o no sé cuáles fueron las primeras, creo que la primera fue MySpace. Bueno, y hoy, ¿cómo podemos ver esta teoría de separación? Pues aparte de Facebook, o bueno, en términos generales las redes sociales, ¿en qué otros campos podemos aplicar la utilidad de esta teoría? Bueno, hay algo que me parece muy curioso. Hay como 2 mundos donde se extrapoló esto y donde ya se puede ver realmente. El primero es en el mundo de las redes de mercadeo, que se basa en eso. Es como usted tiene un amigo y su amigo posiblemente puede tener 10 amigos. Entonces, si usted le vende un producto o servicio que se utilizan en la vida cotidiana, usted gana un rédito por eso. Pero entonces también está basado en que su red social es exponencial y que a medida de que más personas consuman ese producto o se inscriban a su red de mercadeo, más crece lo que es su red e inmediatamente más dinero gana por eso. Es como la primera en la que se ve eso. Y la otra pues son las redes sociales. Pues sí, claro, y es que ahora como lo menciona, empieza a tomar relevancia esta figura del influencer, ¿no? Porque si el experimento en términos generales o en un principio era que si una persona tenía, por ejemplo, 50 amigos, o bueno, en el experimento lo enunciaban con 100 personas, ¿no? Que una persona en términos generales tiene alrededor de 100 contactos entre el trabajo o el colegio o sus familiares. Y si cada uno de esos contactos tiene otros 100 contactos, claro que pues no siempre aplica porque, digamos, usted y yo tenemos contactos que coinciden. Entonces eso poco a poco va generando ese comportamiento exponencial. Imagínese entonces el poder que puede tener una persona que sea un influencer de influencers, que mueva a mucha gente. Entonces, claro, se convierte en una red de mercadeo, lo que estaba mencionando, pues gigantesca. Exacto, es que ciertas redes sociales ahora son una cadena de mercadeo donde lo que se maneja es la imagen de una persona, o donde lo que se vende es cierto producto que está apalancado en la imagen o no ni siquiera en la imagen, sino en la capacidad que tiene la persona de cultivar adeptos o seguidores. Pero bueno, vamos a darle un pequeño giro a esto. Dese cuenta que, bien, usted puede estar muy bien relacionado, entre comillas, o sea, puede tener una red vasta de personas ahí con las cuales tiene el contacto, pero eso no representa que usted, por ejemplo, conozca a esas personas o que como que tenga una relación fuerte con esas personas. Porque usted, ¿cuántos amigos tiene en Facebook o cuántos seguidores tiene usted en Instagram en este momento? En este momento tengo como 12, pero si todas las personas que escuchan este podcast me comparten y eso, yo creo que puedo llegar a la siguiente semana fácilmente a los 20. Qué pena ser tan abarcador.
Tan iluso, avaro. sí, tan avaro, pero yo creo que alcanzo los 20. Yo estoy seguro que los alcanzo. Yo pienso que está poniendo la vara bastante bajita porque pues Alternativos ya lo escucha una buena cantidad de personas y la puede escuchar muchísimo más si usted, señor oyente, se anima a compartir este podcast. Estamos en Instagram como Alternativos Podcast, @Alternativos Podcast, ahí nos encuentran. Así que por favor, búsquenos, síganos ahí, denos ese follow y pues esté pendiente de todo lo que tenemos para usted. Pero bueno, dése cuenta que usted puede tener muchos contactos en Facebook, ¿cierto? Pero eso no implica que tenga relaciones con esas personas, son simplemente un contacto. Entonces, en algún punto como que está pululando en un universo, en un espacio en el que sus relaciones son superficiales, simplemente son por conveniencia. O sea, a usted le conviene de pronto tener una gran cantidad de personas ahí en sus redes por si alguna vez se le ocurre, digamos, buscar a alguien. Sí, es más un asunto de acumulación compulsiva de amigos entre comillas, Sí, ¿no? uno Que de terminan contactos. siendo ni siquiera conocidos, sino amigos de los amigos. A mí me pasa algo, no sé si le ha pasado a usted también, me imagino que sí, que en las sugerencias de amistad le ofrecen, mira, este amigo comparte 20 contactos contigo. Es una persona que usted no conoce y a las 20 personas puede que sí, puede que algunas sí, puede que algunas no. Pero es una persona que usted dice a la postre, yo no la conozco, realmente no la conozco. Hace parte de una red más amplia dentro del circuito de mis amigos y por ende, entre comillas, es mi amigo o debería ser mi amigo y por eso Facebook me lo sugiere, pero no hay como tal un vínculo con la persona. A mí me quedó sonando mucho lo del experimento del mundo pequeño, porque ¿ha escuchado usted ese dicho que dice el mundo es un pañuelo? Que el mundo es un pañuelo. Pues en términos generales, o así, si se observa desde cierta perspectiva, puede que sí, porque si usted, por ejemplo, trata de extrapolar este experimento a otros campos, mire que la cosa se torna un poco distinta y como con un sentimiento, como una sensación distinta. Póngale cuidado, digamos que usted es una persona sexualmente activa y que usted tiene, no sé, relaciones con 20 personas y cada una de esas 20 personas es igual de promiscuo que usted. Entonces imagínese usted con qué cantidad de personas terminaría relacionándose. Si lo llevamos a los 6 grados, Sí. o sea, 20 a la 2, sí, 400. son 400, Ujú. 8.000 en la tercera cadena, 160.000 en la tercera cadena. Ya ahí, O sea, ya hay una cosa absurda, ¿no? Sí, hay un número muy grande. imagínese ahora, con respecto a la intro que tuvimos, que usted tenga ese virus. ¿El coronavirus? Sí. Y que usted tenga contacto con una persona, pues es que usted, ¿con cuántas personas se puede cruzar usted en una calle a diario? Es que de ahí, digamos, la idea de la pandemia, por ejemplo, Ujú. surge de ahí. Es una cosa tan chiquita que usted puede llevársela a su novia. O sea, usted le dio un beso a su novia y ella ya tiene la pandemia, pero si ella estornuda en un Transmilenio, contagia la pandemia. Si me va a entender, creo que la visión que usted le da, que es como medio turbia, es muy real. Sí, pues es algo que está pasando. Pero ahora entonces cambiémosle el color otra vez. Imagínese que usted, amigo oyente, quiere apoyar a Alternativos y que quiere que este podcast sea escuchado por muchos más. ¿Qué le parece si hacemos un experimento? Listo, el experimento es muy sencillo. Usted comparta este podcast con 20 amigos suyos. Y pídale, por favor, a sus amigos que lo compartan, cada uno de ellos, con 20 amigos. Pongámoslo en una red en específico, en Instagram, que es la que conocemos, ¿cierto? ¿Cómo estamos en Instagram? @alternativospodcast. Listo. Entonces, vaya a Alternativos, dele seguir y déjenos un comentario en esta pieza que va a ver sobre los 6 grados de separación y ponga la palabra mundos alternativos, pongámoslo así. Ok, está bien. Recuerde, mundos alternativos. Y compártaselo a 20 amigos suyos. Y dígales que lo compartan con 20 personas más. Y hasta ahí. De esa manera, nosotros vamos a hacer una prueba real sobre qué tan cierto es esto de los grados de separación. Porque al final, entonces, terminaríamos con unos 400 seguidores. Como mínimo, si nos siguen 20 personas, lo alcanzaríamos. Y de esas 400, pues ya que también sigan a edu.berri en Instagram, a ver si logramos ser 30 para la otra semana, puede ser. Pero bueno, si es así, estaríamos poniendo en práctica un experimento que lleva más de 50 años sin ser comprobado, pues, matemáticamente, pero que sí han habido estudios que han demostrado los distintos grados de separación. Creo que Facebook lo llegó a disminuir a 4,5, no me acuerdo. Como que implementó un algoritmo para encontrar cuál era la cadena en la que nos conectábamos todos los usuarios a la red. El ejercicio se llamaba The Anatomy of Facebook. Ok, Facebook, sí, señor. Y la primera vez que lo hizo en el 2011 contaba con 721 millones de usuarios, o sea, el 10% de la población global. Y se dio cuenta que todos los usuarios a Facebook estaban conectados entre sí por una cadena inferior a 5 personas, como entre 5.2 y 4.6, una cosa así. Volvió a hacer el ejercicio en el 2017
ya con 1.400 millones de personas. Sí. O sea, 1.4 billones de personas, que es como el 20% de la población del mundo, que es la población de la China. Y eso que Facebook, digamos que funciona mucho más en Estados Unidos. Exacto. O sea, conecta más gente en Estados Unidos. Sí, claro. Yo lo digo, la comparación es que si Facebook fuera un país, tendría la población de China. Upa. Entonces, esos 1.400 o 1.4 billones de personas están conectadas entre sí por una cadena que está entre los 3.07 y 3.7 personas. O sea que si yo soy un usuario activo en Facebook, yo estoy, según eso, separado por 4 personas de cualquier persona en el mundo que esté en Facebook. Exacto. Ellos, como le venía diciendo, excluyeron a la gente famosa Sí. y a ciertos influencers, porque pues obviamente usted está a un clic de ellos. Es mucho más fácil llegar a ellos digamos, hay cadenas que eran de 2 personas. ¿Por qué? Porque ya es tan vasto y la gente con la que se rodea también tiene una gran cantidad de seguidores o de amigos que hace que sea mucho más fácil difundir o difuminar cualquier conexión. Ah, ok. Bueno, después de todo este análisis, resulta como que las redes han logrado condensar las conexiones que tenemos con las personas, ¿no? Bueno, tangibilizarlas, de cierta manera. Esas conexiones que son, sigo pensando, muy superficiales, pero que de alguna manera funcionan. Entonces, para despedirnos, ¿cuál es la recomendación que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que hay 3 maneras de que usted nos apoye en este podcast, que están en etapa de crecimiento y queremos que crezca más. La primera es la obvia, que es escucharnos. Entonces, Eso. Cada jueves, escúchenos, estamos como Alternativos Podcast en casi todas las plataformas, creo que en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Eso. Entonces esa es la primera opción para apoyarnos. La siguiente opción es que nos comparta. Sí, señor oyente, hágalo por alternativos. Y la tercera es que nos ayude con este ejercicio que tenemos, el experimento en mundos alternativos. Así que usted, señor oyente, señorita oyente, póngase la mano en el corazón y comparta este podcast. Contribuya con este experimento de mundo alternativos. Pero yo le tengo otra idea, otro experimento, a ver qué tal funciona. A ver. Vea, yo le doy unas características de una persona. Sí. Y usted busca en una cadena inferior a 6 personas una persona que cumpla esas características. Y lo invitamos a que venga a Alternativos o que nos deje un saludo. Así de sencillo. Vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Bueno, suena muy interesante. Usted lo busca en el mundo real o en redes sociales y hacemos el mismo ejercicio del otro lado con las redes sociales o el mundo real. Listo. Entonces yo le doy unas características de una persona, usted me da unas características de una persona. Usted las busca en la vida real o en las redes, como prefiera, y yo lo busco en la otra parte. Breve. ¿Le gusta la idea? Sí, me llama la atención. Tengo que pensar las características, pero sí. Listo. ¿Cuáles son las suyas? Listo. La primera, que sea veterinario. Ok. Mujer. Sí. Con una edad mayor o superior a los 46 años. Ok. Y de cabello castaño. ¿Listo? Son 4 rasgos, ¿sí? 4 rasgos. Bien, entonces usted escoge una mujer. Voy a escoger hombre que sea... ¿Qué profesión puede ser? Un abogado. Listo. Hombre abogado. Hombre abogado, joven, entre los... máximo 35 años, no se lo voy a poner difícil. Listo. Que tenga los ojos azules. Listo. Bien, me gusta la idea. Lo jodí porque sé que conoce un abogado joven de esas características, pero no tiene los ojos azules, así que le tocó buscar. Listo. ¿Quiere buscarlo usted en redes o en la vida real? Prefiero hacerlo en la vida real. Listo, entonces yo tengo que buscar en mis redes sociales a menos de 6 personas a un abogado que tenga menos de 35 años y los ojos azules. Listo, y usted debe buscar a una veterinaria de más de 45 años, ¿fue que dijo? Que tenga el cabello castaño o rubio. Castaño. Castaño, ok, está bien. Bueno, ese fue el reto que nos pusimos hoy aquí en Alternativos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerde compartir este podcast. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, que son... En Instagram nos encuentra como Alternativos Podcast. En Facebook y en Twitter como @Distrito Podcast, que es nuestra productora y que nos ha ayudado muchísimo pues a hacer que todo esto sea real. También nos puede escribir a quiero hablar @alternativos.distritopodcast.com y puede visitarnos en nuestra página web, que es alternativos.distritopodcast.com, y en todas las plataformas que usted tenga de podcast o de música, ahí vamos a estar. Y también en YouTube, en nuestro canal Distrito Podcast en YouTube. Búsquenos, ahí están los episodios, están los especiales, para que nos siga, para que se entere, active la campanita, para que se entere cuando salga un episodio. Casi todos los jueves sale un episodio. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Berry. Muchísimas gracias, Ani. Y chao, chao.